Seminario de Interpretación Bíblica. Clase 3. Tema: el bosquejo. Bueno, pues buenos días, hermanos. ¿Les parece si empezamos? Faltan 5 minutos, pero quiero darles un ejemplo de cómo poner en práctica esto que hemos estado viendo durante estos 2 días anteriores y lo que vamos a ver hoy. Vamos a orar para poner la clase en las manos de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia nos has permitido llegar hasta este momento. Señor, gracias porque los que respondieron, Señor, a tu llamado, Señor, aquellos que tú convocaste hoy para que estuvieran en tu casa, aquí están. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que se han determinado a estar aquí en tu casa, Dios, para aprender de tu palabra y conocerte mejor, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestras vidas, que permitas, Dios, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra para que rinda fruto. Yo te pido, Señor, en esta mañana que me uses, Señor, como lo que soy y nada más como lo que soy, Señor, un instrumento tuyo, Señor, en tus manos. Nos ponemos, Señor, esta clase en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar, mire. Ya vimos bastantes cosas que se requieren para lo que es la interpretación bíblica, ¿ok? Vamos ahora a ver un poquito de lo que se necesita para preparar un bosquejo, ¿ok? Y al final, si me queda suficiente tiempo, le voy a predicar usando todo lo que hemos visto hoy para que tenga usted una idea, ¿ok? Vaya a su Biblia a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:2. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el mandato de Pablo a Timoteo? Lo que has visto de mí, no a escondidas, no a oculto, enfrente de muchos testigos. Pablo, su enseñanza nunca fue a oculta. ¿Sí me explico? Lo que tú has visto de mí, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. Fíjese bien, Pablo está utilizando, hermanos, en este pasaje, el plan de Dios para divulgar su palabra. ¿Cómo es? Transmitiendo la enseñanza a otros. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Alguien me enseñó a mí. Pero si yo me quedo con ese conocimiento, no sirve de nada, hermanos. Tenemos que transmitir el mensaje. Escuche, aquí hay varios principios que yo le puedo enseñar. 1, el conocimiento, si no se aplica para enseñar a otros, es vano. Nomás tienes la cabeza inflada, pero no te sirve de nada. ¿Oyó lo que le dije? Es vano, no te sirve de nada. Es algo que traes ahí tú nomás para ti, pero tú no estás haciendo ni de bendición para ti mismo, ni de bendición para el cuerpo de Cristo. 2, el conocimiento, cuando Dios te pone algo para que tú enseñes, es para que Dios pueda levantar a alguien más. Los celos no caben en el ministerio. ¿Oyó lo que le dije? Porque Dios puede levantar a alguien mejor que yo, y gloria a Dios por eso. Porque yo no puedo saber todo. Pablo no sabía todo, ninguno de los apóstoles conocía todo. Dios usó a 12 hombres para traer el evangelio al mundo. Esos hombres prepararon otros y otros y otros y otros y otros y otros. ¿Ok? Los celos no caben en el ministerio. Y es algo de lo que adolece mucho la iglesia el día de hoy. La gente es muy celosa. Y no debe hacer eso, hermanos. Nosotros estamos aquí para preparar a la gente. Le voy a decir por qué. Porque el reino no es mi reino. Es el reino de Dios. La iglesia la compró Él. Él pagó por ella. Él hizo todo. Y lo que yo hoy sé, oiga bien, lo que yo hoy sé y que hoy le estoy enseñando a usted es por su gracia. Su gracia me ha favorecido. Yo no tengo nada de qué jactarme.
todo viene de Dios y es para Dios. ¿Ok? Entonces aquí hay una enseñanza importante. Nosotros estamos llamados a enseñar a otros, a predicar, a hablar, a llevar el evangelio, a instruir, a apoyar, para que la gente cuando venga aquí herida, lastimada, haya quien los ayude a salir adelante. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que es la preparación de un sermón, ¿ok? Lo primero que se tiene que preparar no es el sermón, es usted y soy yo. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que preparar, ¿ok? Santiago 3.1. Santiago 3.1, se lo voy a leer. De todo esto le voy a dejar copias, inclusive de lo que le estoy enseñando aquí, le voy a dejar copias a Juan de un pequeño tratado donde vienen todo esto que le estoy enseñando y algunas cosas más, y el sermón que traigo para que vea cómo más o menos es el asunto, o cómo lo trabajo yo, ¿verdad? Porque Dios le da a cada quien su manera, ¿ok? Entonces dice Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, ciertamente Dios va a premiar el trabajo de aquellos que hemos trabajado para Dios, pero sin duda nos va a reprochar si nosotros callamos, si nosotros nos equivocamos o abiertamente llevamos a la iglesia en una dirección equivocada, ¿ok? Por soberbia, por ignorancia, por descuido, por falta de preparación, por falta de oración. Todo eso es muy importante, hermanos, es muy importante. Por eso, mire, usar el púlpito o prestarle el púlpito a alguien en una iglesia es algo muy delicado. Tenemos que saber si la persona realmente está preparada y lista para ocupar el lugar, porque lo que se está jugando es la vida eterna de las personas, ¿ok? Entonces, el hermano, hermanos, cuando usted va a tomar el lugar, mire, yo lo estoy resumiendo, ahí dice todo el rollo, pero yo se lo estoy resumiendo porque quiero avanzarle. Debe estar preparado para enseñar, ¿ok? Una cosa es enseñar un error, ¿sí? Y otra cosa es seguir un error, ¿ok? Yo puedo equivocarme, me puede faltar, yo como maestro, me puede faltar un poco más de conocimiento, me puede faltar un poco más de perspicacia a la hora de estar leyendo algo, y eso me puede conducir a mí a un error teológico, ¿ok? Eso es una cosa, pero si yo a sabiendas, teniendo cierto conocimiento, lo hago, eso es muy distinto, o lo enseño. Sí, como hoy se estila mucho, se enseñan muchas cosas que la Biblia no enseña y se enseñan porque a la gente le gusta, o le sacan dinero a la gente, o sacan provecho de la iglesia, pero por eso lo hacen. Entonces son cosas muy distintas. Entonces usted y yo es un consejo que yo le doy, es prepárese, siempre prepárese, ¿ok? Yo siempre estoy estudiando, hermanos, todo el tiempo estoy estudiando, porque a mí me gusta enseñar. A mí me gusta enseñar, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y me gusta ayudar a la gente cuando viene con dudas, con situaciones, ¿verdad? Tener la manera de poder ayudarlos, ¿ok? Entonces, tenga en cuenta que Dios nos va a tomar en cuenta nuestra dedicación. Dos, aquí hay varias enseñanzas que yo le quiero dar aquí. La otra es, vaya conmigo a 1 de Timoteo 1:17. Quiero ver si alguien me lo lee, por favor. 1 de Timoteo 1:17. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal... 1 de Timoteo 1:7, perdón. Dije 17, ¿verdad? Sí. Es 1:7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ok, hasta ahí.
Este es otro problema, hermanos, cuando viene cierto conocimiento a la persona, ¿sí? Hay veces que las personas con un poquito de conocimiento se quieren convertir en doctores de la ley. Mire, yo creo que en la iglesia se debe predicar la sana doctrina, ¿ok? Debemos de limpiarla de tanto como sea posible de toda la paja que hay, ¿ok? Pero aquí hay un asunto que se deja de ver. Si yo digo que yo me estoy alimentando de sana doctrina, lo primero que produce la sana doctrina es un carácter apacible. Yo no tengo que andar contendiendo con nadie. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer, hermanos. Yo no pretendo ser doctor de la ley. Cuando alguien viene conmigo, yo les dije a ustedes, si ustedes tienen alguna duda, pregúntenme. Si tengo aquí la respuesta, se lo voy a dar. Si no, yo la voy a averiguar porque yo no puedo saber todo. ¿Ok? Y probablemente en algún punto podemos decir, ¿verdad? Que usted puede decir, no, me está loco el hermano, no le hagas caso, ¿verdad? Sí, pues claro que sí, puede pasar. Yo no me voy a ofender, eso es lo que quiero que entienda, yo no me voy a ofender. Cuando yo he tenido que hablar con gente que luego es muy agresiva a la hora de hablar de las cosas de Dios, no, espérate. O sea, no me grite, cálmese. Porque dice Pablo que si yo entendiera todos los misterios y no tengo amor, ¿verdad que sí? ¿Qué está poniendo Pablo por encima del amor, del conocimiento del amor? De nada vale que yo sepa todo si no sé tratar a mis hermanos, no tengo amor para ellos. No, vamos a platicar. Yo siempre digo, no, vamos a platicar. Yo te voy a explicar por qué yo creo esto. Pero mucha gente no sabe, nomás repite lo que oye. Ese es el problema, ¿ok? Entonces yo no repito lo que oigo, hermanos. Yo realmente me preparo para venir o para hablar con las personas. Entonces, mire, cuando Dios ponga en usted conocimiento, ese conocimiento lo debe de llevar a usted a tener un espíritu realmente apacible. Y cuando vea que alguien está en un error, con amor, debe llamarlo para explicarle. Mire, ¿se acuerda de Apolos, el que viene en el libro de los Hechos? ¿Qué dice la Biblia? Que era un hombre que poderoso, ¿verdad? En su predicación, pero no sabía que había bautismo. ¿Verdad que no? En el Espíritu Santo, ¿verdad que no? ¿Y qué dice? Que lo llamaron, le explicaron mejor, y no dice que el hermano se ofendió, recibió la enseñanza y siguió adelante. Eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿ok? Entonces, no se vuelva contencioso, no se ponga a pelear. Mira, ahí mismo, en 1 de Timoteo, el versículo 5. ¿Quién me lo lee? 1 de Timoteo 1:5. Mire, léame, creo que 1 o 2 versículos arriba, para que vea cuál es el mandamiento. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ok. Pues al propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ok, fíjese bien. Pablo le está diciendo a Timoteo que mande, que no se enseñe diferente doctrina de la que él ya tenía. ¿Ok? Que no se envuelva en todo lo que le acabo de decir, en disputas de genealogías y que si esto y que el otro y que no, que para allá y que para acá. ¿Sí? Y le da la razón por qué le está pidiendo eso. Escuche bien, eso es lo que lo debe de mover.
le da 4 cosas en el versículo 5. Primero es el amor. Lo segundo es un corazón limpio, que no haya nada en tu corazón que te lleve a hacer un mensaje para pulpitear y exhibir a alguien o dañarlo o decirle a alguien sus verdades desde el púlpito. No, hermano, un corazón limpio, de buena conciencia, que yo me paro aquí y yo no tengo peso de conciencia para decirles nada, sí, porque esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por amor a la causa de Cristo, ¿ok? Y de una fe, ¿cómo dice ahí? Sin hipocresías, hermanos, sin hipocresías. Se fija, en un solo versículo hay 4 razones que usted debe de tomar en cuenta para preparar un bosquejo. Lo voy a hacer por amor, porque veo que la iglesia tiene necesidad de esto, o veo esta necesidad en los hermanos. Es como si de repente en una iglesia empieza a haber divorcios, pues algo está pasando ahí, ¿verdad que sí? O los jóvenes de repente, oiga, pues que andan en drogas y que el otro anda en las borracheras y que el muchachito anda rebelde, que algo está pasando, 1, 2, 3, 4, ya se prendió la luz, algo está, hay que ver qué necesita la iglesia. Y en ese sentido trabajar para que la iglesia haya un cambio ahí. De eso vamos a hablar un poquito más. Entonces debe haber primero que nada amor para Dios y para la iglesia, hermanos, ¿ok? Debemos de tener un corazón limpio, que no haya nada en nuestro corazón que desvíe o desvirtúe el mensaje que vamos a dar, ¿ok? Una buena conciencia, que estemos tranquilos con Dios y con los hermanos, y una fe no fingida, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El carácter, vamos a hablar del carácter un poquito, el carácter de la persona. Vaya ahí a 1 Timoteo 4:16. ¿Cómo dice ahí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que tengo que cuidar yo primero? ¿Cómo anda usted o cómo ando yo? ¿Cómo anda usted? ¿Ah? ¿Cómo ando yo? Ten cuidado de quién, de ti mismo. Primero tú, chécate cómo andas. Y luego, porque si yo no ando bien, probablemente mi doctrina tampoco esté bien. Y de la doctrina, si estás bien, entonces persiste en lo que estás haciendo, para que te salves, no en el sentido de que voy a alcanzar la salvación, sino de que vas a permanecer en el camino, y los que te oyeren van a entrar en ese camino. No vamos a desviar a nadie, hermanos, ¿ok? Mire, 2 personas pueden predicar el mismo sermón, ¿sí? Y no va a surtir el mismo efecto. Todo depende del carácter de la persona, de su manera de ser, su manera de actuar, cómo es arriba y cómo es abajo. Porque puede ser una persona arriba y otra persona abajo, y eso es algo muy común. Y debemos ser los mismos arriba y abajo, para que el mensaje tenga impacto en la iglesia, ¿ok? Miren, si yo quisiera predicarle de la paciencia y yo no fuera paciente, pues ¿cómo, verdad? Si yo le creo predicar del amor y traigo a patadas al perro en la casa, perro mugroso, pues ¿verdad que no? ¿Cómo le puedo predicar que ame a su esposa si la mía la maltrato? ¿Cómo? ¿Cómo le puedo decir que sea fiel aquí en la casa de Dios si yo vengo nomás cuando me invitan a predicar? Si no tengo nada que hacer, no voy. Tiene que haber una congruencia, eso es parte del carácter de la persona que va a enseñar, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue de eso? El estudio, hermanos. 2 de Timoteo 2:15, se lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿ok? Muchos predicadores, hermanos, hoy no tienen mucho que decir porque no han estudiado,
Usted no puede predicar lo que no conoce. Y va a estar como en el mismo pedazo, dando nomás sobre lo mismo, 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 sobre lo mismo. Lo primero, hermanos, que usted debe de estudiar es la palabra de Dios. Usted no puede sacar nada de su corazón, de la palabra de Dios, si su corazón no conoce la palabra de Dios. Usted no conoce la palabra de Dios. Mire, en Ezequiel 2:8, Ezequiel 2:8, vaya conmigo si quiere, y luego vamos a ver otro versículo ahí. Ezequiel 2:8, mire lo que dice ahí. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es Dios hablándole al profeta, hermanos. Es Dios hablándole al profeta. Y le está diciendo primero que nada, oye lo que yo te hablo. ¿A quién debemos escuchar, hermanos? A Dios. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? A través de su palabra. No hay otra manera. Y en Ezequiel 3:3, mire lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Con qué se tiene que alimentar el predicador, hermanos? Con filosofías, con ideologías, con máximas de los hombres, con la palabra de Dios, hermanos. Usted no puede dar lo que no tiene. Es imposible. Es imposible. Por muy buena voluntad que usted tenga o que yo tenga, si yo no me preparo en leer la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, no puedo darle a la persona algo. Si viene y me dice, pues no sé qué, pues no sé. No va a saber qué hacer. ¿Sí? Y si va a tomar el lugar, le va a costar mucho trabajo poder hacer algo, porque no conoce la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Ahora, aparte de la palabra de Dios, se me olvidó, hombre, les iba a traer un libro para que lo vieran. Pero le voy a tomar una foto, se lo voy a mandar a Juan para que se las comparta. Ese libro está muy bueno porque es de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para alguien que quiere empezar a predicar o que quiere sacar mensajes, y ya viene semibosquejado, ya trae bastante información ahí que le va a facilitar mucho sacar un tema. Sí, lo puede sacar por tema o lo puede sacar por el libro de la Biblia completo, pues está muy bueno. Y no es muy caro, hermanos, vale como unos, en Amazon, menos de $40, es lo que vale. Se gasta más en una comida el domingo, se lo aseguro, si va con la familia. Fácil, se echa unos 120, dependiendo cuántos vayan, pero una pareja se echa más de $40 una sentada, ahorita. Y está muy bueno ese libro, se lo recomiendo. Y si no lo quiere para predicar, para entender mejor la Escritura, ahí vienen todas las doctrinas, la salvación, la vida eterna, el cielo, el infierno, todo bien explicadito. Muy bien hecho que está el libro. Le voy a traer, y lo dejé ahí, pero saqué todas las cosas y andaba a las carreras y lo dejé. Pero se los iba a traer para que lo vieran. Entonces, puede comprarse una concordancia, un diccionario, también eso lo puede usar aparte de la Escritura para que pueda tener una mejor comprensión del texto bíblico. Ok, ya eso ya lo vimos, ok. Entonces vamos a ver, ¿qué más? Lo tercero que tiene que saber es el equilibrio. En Hechos 20:27 Pablo dijo, porque no he rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. Ok, la responsabilidad, hermanos, del evangelista, o del predicador o del maestro es predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, hay gente que nomás predica pura condenación. No lo sacas de ahí, pura condenación. Pero hay otros pastores o ministros que yo digo que son hippies, porque nomás puro paz y amor.
peace and love, como decían los hippies, y no lo sacas de ese tema. Nomás puro paz y amor. No es que Dios es amor, hermano. Es que Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Yo no digo que Dios no sea amor. Y es misericordioso. Oh, que si Dios tiene misericordia, estamos todos aquí parados, aquí. Eso es por su gracia y su misericordia. Pero Dios es fuego consumidor. Y dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, predicar solamente un aspecto del carácter de Dios, hermanos, o de las doctrinas, genera una distorsión. Es como si alguien nomás dice, no, hombre, es bien chismosa la persona, es bien chismoso, se crea una distorsión. O sea, a lo mejor sí es, ¿verdad? Tiene el don de la comunicación o lo que sea, ¿verdad? Como usted lo quiera llamar, pero no necesariamente pudiera ser así, ¿verdad? Se crea una distorsión de la persona. De Dios es igual. No, Dios nomás es amor. Dios no condena. Hay gente que dice que Dios no castiga. Yo he oído predicadores que enseñan que Dios no castiga. No, Dios sí castiga, claro que sí. Y a sus hijos también se los surte, claro que sí. Dios para todos tiene, claro que sí. Dios perdona y hace gracia también, claro que sí. Claro que lo hace. Entonces, el balance es importante, hermanos. Yo no le puedo predicar a usted condenación si no le estoy enseñando cómo vivir su vida. De nada sirve que yo lo acuse a través del sermón o que ponga esa carga moral en la persona que está oyendo si no le voy a enseñar a vivir la vida que Dios demanda. ¿Cómo puedo hacer eso? Sería cruel. Y no puedo predicarle de un Dios permisivo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? De un Cristo indolente que no le preocupa o no le importa si usted vive como vive, si peca o no peca, si saliendo de aquí va a llegar a la cerveza o va a ir a su amante o lo que sea. Yo no le puedo predicar eso. Eso está mal. Tiene que existir un balance en la enseñanza. Yo le tengo que decir, hermano, estas son las consecuencias de tu manera de vivir. Si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, este es el camino que tú debes de seguir. Si no eres hijo de Dios y estás aquí en la iglesia, pues lo mejor es que te fueras. ¿O yo lo que le dije? Porque estás haciéndole daño al cuerpo de Cristo, porque tú no eres creyente. Y la gente que te mire aquí va a decir, son igual los de adentro que los de afuera. Y no es verdad. Eso es parte del balance, hermanos. Y usted dice, no, eso está muy duro. No, la Biblia habla bastante de eso. Entonces tiene que existir un balance en tu enseñanza. Les voy a enseñar acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia. Les voy a hablar de su justicia, les voy a hablar de su santidad. ¿Sí? Les voy a hablar de esto. Tiene que haber un balance en la enseñanza bíblica. ¿Ok? Entonces, si vamos a trabajar con la iglesia, debemos buscar un balance en la enseñanza. Por eso yo siempre que enseño, hermanos, enseño por series, trato de sacar una serie de mensajes acerca de un tema, ¿verdad? Porque sacas un tema, vamos a hablar de las 7 iglesias, voy a hablar de las 7 iglesias. Vamos a hablar de la lucha contra el pecado, ¿verdad? Lo que es la lucha contra el pecado. Vamos a hablar de el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a hacer una serie del propósito, ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? ¿Verdad? Todo eso y sacas una serie y llevas un orden y un balance para que la gente pueda ir creciendo en conocimiento y pueda ir afirmando sus pasos. Mucha gente no ha alcanzado a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ok, y de eso le quiero hablar un poquito ahorita, un ratito más para que vea más o menos. Voy a aplicar todos estos principios en lo que le voy a enseñar ahorita, si Dios nos da tiempo, ¿ok? Entonces debe haber un balance siempre en su enseñanza, ¿ok? No se cargue nomás para un lado y para el otro. Dios es un Dios de balance, ¿ok? Y eso no se va a conseguir a menos que usted estudie, ¿ok? Déjeme adelantarle aquí. Ok, lo siguiente es un conocimiento del auditorio. Mire, yo realmente no conozco aquí a la iglesia porque no me ha tocado predicarle en sí
la iglesia en general. Yo creo que la única vez fue la vez que estuvimos afuera de los jóvenes y eran más muchachos que adultos, ¿verdad? Y pues ahora que estamos este pequeño grupo aquí, ¿ok? Entonces, aún así, más o menos me doy una idea, pero debemos de tratar de conocer un poquito de la iglesia, ¿sí? Ustedes que son de casa, pues deben de saber, ¿verdad? Cómo es la iglesia, o cómo son las personas de la iglesia, ¿sí? Más o menos cómo piensan, ¿verdad? Cómo creen, o no sé, ¿verdad? El comportamiento general de la iglesia. Y en base a eso, hermanos, en base a conocer a la iglesia, usted puede determinar las necesidades que hay en la iglesia. Y en base a esas necesidades, usted puede predicarle a la iglesia, ¿ok? Hay varios ejemplos, los traigo ahí en Hechos 2, cuando fue la llegada del Espíritu Santo. Pedro conocía al público que estaba ahí, eran judíos, y les habló como a judíos acerca del mensaje de salvación, ¿ok? Cuando Pablo estuvo con los plateros, les habló. Cuando estuvo en el Areópago, debatiendo con los filósofos de su tiempo, Pablo sabía a quién se enfrentaba para predicarle el evangelio. Entonces tenemos que conocer un poquito el lugar o las personas a las que les vamos a predicar, a las que les vamos a hablar. Yo en lo personal me ha tocado lidiar con algunos ateos que han trabajado conmigo, y es difícil tratar con esas personas, es difícil. Lo que yo he visto es que la mayoría de los que son ateos, el problema no es que no crean que haya un Dios, es un problema moral, es algo moral interno de ellos. Y dicen, prefieren no creer que enfrentar a un Dios moral. Eso es lo que yo he podido intuir. Entonces tenemos que conocer a las personas, hermanos, ¿ok? Entonces vamos a seguir avanzando. Y esta es la principal pregunta que le digan: oiga, hermano, ¿no quiere predicar el domingo? Oh, Dios. Usted dice, sí, está bueno, y luego se queda ya a su casa. ¿Qué les voy a predicar? ¿De qué les voy a hablar? Mire, esto para mí es todas las veces que me toca predicar. Ahorita no he predicado sermón así textual como es. He estado enseñando más, y para la enseñanza yo procuro casi siempre llevar una guía para llevar a la gente en un orden, ¿ok? Y por cuestión de mi trabajo, hermanos, de mi tiempo de trabajo, me ahorra un poco de tiempo, porque pues yo tengo que trabajar para vivir, y a veces salgo tarde y no nomás tengo el compromiso de la iglesia, está mi casa, mi esposa, a veces van mis hijos, a veces vienen de Matamoros de mi casa y se llena la casa, y pues ni modo que los corra, los tengo que atender, ¿verdad? Entonces me apoyo y está bien. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces la cosa más difícil es saber qué voy a predicar. Mire, yo le aconsejo que ore bastante, ore a Dios para que Dios guíe su corazón hacia qué va a predicar. Eso es lo primero que tiene que hacer. No se sienta mal si de repente siente como que ya se le acabó el repertorio, que no sabe de qué les va a hablar. No se preocupe, hermanos. Lo que yo le puedo decir es, primero vaya a la escritura, ¿sí? Busque una historia, un pasaje, o si algún tema específico que pueda tratar o que quiera usted tratar. Si les va a predicar a los jóvenes, por si les puede hablar de la sabiduría, ¿verdad? Porque casi siempre que les van a predicar a los jóvenes les hablan de que obedezcan a los papás. No, hay muchos más temas que nomás obedecer a los papás. Les puede hablar de la sabiduría, de los peligros que hay en el mundo, del peligro de poner su corazón en la persona equivocada, de amar a algo más allá de Dios. Hay muchas cosas que les podemos enseñar a los muchachos, infinidad de cosas. ¿Ve? Entonces, nomás le estoy dando ideas, ¿ya? Usted puede empezar a reflexionar ahí sobre qué puedo hablar, ¿ok? Entonces, mire, además del estudio de la Biblia, hermanos, usted puede considerar, si quiere sacar un sermón, yo traigo algunas cosas aquí, miren. Bueno, usted puede considerar 4 cosas: las necesidades de la audiencia. ¿Qué necesidades hay en la iglesia?
preguntas o sugerencias de alguien que se haya acercado a algún hermano. Yo he tenido varias ocasiones que he tenido que preparar sermones por situaciones, ahorita le digo, cuestiones que están pasando actualmente, que de repente salen en las noticias, algo que está ocurriendo, que está pasando en las escuelas o lo que sea, o en la comunidad, usted puede hablar acerca de eso, ¿verdad? O cosas culturales nuevas que están saliendo, ondas nuevas que sacan, siempre están sacando cosas nuevas para estar atacando a la iglesia, siempre, hermanos, siempre. Yo en lo personal, cuando estaba estudiando, yo debatí 2 o 3 libros que se los regresé, le dije, no, hombre, está mal, esos libros están mal, y les puse todas mis notas ahí, como que me aprobaron las materias. A lo mejor yo creo que para eso me los mandaron, no sé. Y otras veces han surgido temas cuando estoy enseñando, y me ha tocado refutar algunas enseñanzas, ¿sí? De gente que cree, por decir, en las maldiciones generacionales. Sí, eso no es bíblico. Yo no sé si usted cree en eso, pero eso no es bíblico. Sus hijos no están bajo maldición por pecados suyos, o usted no está bajo maldición por pecados de su papá, ni su papá por los de su papá, ni de su papá. No, eso no es bíblico. Para el cristiano eso no aplica. Para un hijo de Dios no aplica, y ahorita le voy a explicar más adelantito por qué. Entonces, eso lo he tenido que hacer en algunas ciertas ocasiones, para poder dar la base y el fundamento bíblico de la seguridad que yo tengo para decir, esa doctrina está equivocada. Nosotros no creemos aquí en eso, por esto. Les voy a dar una enseñanza acerca de eso. Lo he tenido que hacer en algunas ocasiones. Entonces puede darse ese caso, ¿verdad? Puede llegar a darse ese caso. Yo no me gusta mucho hacerlo, pero he tenido necesidad de hacerlo. Son muy desgastantes esos temas porque hay que informarse bien, prepararse bien. Siempre que se va a debatir una doctrina, tú tienes que entender la lógica de pensamiento de esas personas. Tú no puedes nomás vertir tu razonamiento, tienes que entender el razonamiento sobre el que ellos se basan para tú poder decir, mira, tú estás razonando así, pero déjame explicarte, mira, tú piensas, por decirlo alguna cosa, pero tienes que entender ese razonamiento que tienen ellos para... No. Así es, entonces tienes que entender ese razonamiento para poder debatir esa doctrina. Entonces, más o menos es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y son esas 4 cosas en las que tú te puedes basar. Entonces, vamos a lo que es el bosquejo, ¿ok? La preparación del bosquejo. ¿Cómo diseñar o hacer un bosquejo? Mire, en términos generales es como dice ahí, es un mapa. Cuando yo empezaba a viajar allá en México, en la compañía de un amigo mío, un buen amigo mío, pues no había GPS y comprábamos un mapa, Rioji o Rojas, o no me acuerdo cómo se llamaban los mapas en México, grandotes, y una lupa, y buscamos el nombre de la calle y nos ubicábamos, y luego a dónde íbamos, y luego contábamos las calles antes de dar vueltas, 5 calles, y luego volteas, y luego tantas calles y vuelves a voltear, y así nos íbamos. Bueno, en términos generales, un bosquejo es un mapa. Usted empieza un viaje en un punto y va a terminar en un punto. Tiene que tener definido dónde voy a empezar, dónde voy a acabar, porque usted se va a llevar a todos los que lo están oyendo en ese viaje. Y si usted se pierde en ese viaje, se van a perder todos los que lo están oyendo. ¿Sí? ¿Ha visto gente que de repente empieza bien y luego, como dicen en mi rancho, se le van las cabras al monte? O luego ya no hayan cómo aterrizar, porque ya se perdieron, porque no siguen el bosquejo. Entonces nosotros debemos de seguir ese bosquejo, ¿ok? Aquí ya esto ya se lo expliqué ahorita. Déjenme avanzar un poquito.
Ok, vamos a entrar. 3 secciones básicas. Dice, algunos eruditos de la oratoria pública han dicho que un buen discurso consiste de 3 secciones básicas. Ok, usted le va a decir al auditorio lo que va a decir, le dice lo que dijo que iba a decir, y cuando va a acabar en la conclusión, les dice los que les acaba de decir, les repite, sí, les hace un resumen de lo que les acaba de decir. Básicamente eso es un sermón, ¿sí? Es en esos 3 pasos, ¿ok? Entonces, lo siguiente ahí es la introducción. Según los expertos dicen que son los primeros minutos en los que la gente tiene toda la atención puesta en el oratorio. Espero que no le pase que esté conmigo eso, que se quede aquí dormido. Ok, después de eso se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo el interés si uno no sabe mantener o captar el interés. Entonces, la introducción es importante, debe haber una buena introducción generalmente en el sermón que usted va a dar. ¿Ok? Si no quieren, no se desgaste mucho en apuntar, yo aquí tengo las hojas, se las voy a dar. ¿Ok? Debe ser una buena introducción y debe ser afín al sermón que usted le va a predicar a las personas. ¿Ok? Lo siguiente es el cuerpo del sermón. Aquí es donde usted va a vertir todo el mensaje, todo el centro del mensaje, ahí se va a vertir, toda la enseñanza que usted va a hablar. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente, ¿ok? Toda la enseñanza que usted trae, ahí se va a poner, usted va a poner todas sus ideas, sus temas, sus subtemas, sus versículos, sus ilustraciones, todo lo que traiga ahí. Lo siguiente es la conclusión, es donde usted va a concluir cerrando el tema de una manera lógica, llevando a las personas en una misma idea de pensamiento, ¿ok? Usted empieza en una manera abierta y usted va a ir cerrando, pero nunca va a dejar el tema hasta que se cierra ese cono, por decirlo de alguna manera, y todo cae en el mismo lugar. Los lleva en una misma idea de pensamiento. Ahorita yo les voy a enseñar un poquito de eso con ese pequeño sermón que traigo aquí, ¿ok? Entonces, la conclusión es muy importante, hermanos, porque ahí es donde usted va a terminar de sellar, por decirlo de alguna manera, la enseñanza, ¿sí? Concluimos pues, hermanos, que para que esto ocurra, o para que su vida tenga este cambio, para que en su casa pase esto, usted debe de hacer esto, es lo que ya le dijo, usted debe obedecer, usted lo que sea lo que esté predicando. Usted debe hacer eso. Los está llevando en esa línea de pensamiento, está concluyendo y está diciendo, hermanos, si usted quiere ver cambios en su vida, usted tiene que hacer cambios en su vida. No puede sumar siempre 2 más 2 y que le dé 4 y luego que sume 2 más 3, no le va a dar 4, le va a dar 5. ¿Verdad? Tiene que haber cambios para ver un resultado diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a organizar esto, mire. Generalmente se usa de 3 a 5 puntos, hermanos, en principales, de 3 a 5 temas principales que usted va a tomar o a tocar en su predicación. De ahí se dividen esos puntos. Yo en lo particular, en promedio son 5 puntos los que siempre toco, a veces más, hasta 7, 8, dependiendo, pero en promedio son de 5 puntos, más o menos 6 puntos los que yo me gusta tocar. Generalmente yo predico más o menos como 1 hora 20 minutos. Es más o menos el tiempo que yo me tomo para predicar. Entonces, de 3 a 5 puntos está bien para hacer un bosquejo de un sermón, ¿ok? Entonces, más allá de eso, si no lo sabe desarrollar, se le va a hacer bolas el engrudo. Va a redundar o va a meter temas que a lo mejor no son importantes, ¿ok? Entonces vamos a ver, déjeme avanzarle porque yo sí quiero darle el sermón ese. Mire, aquí está cómo se debe hacer la introducción. Va a captar la atención, va a introducir el tema y va a mencionar los puntos que va a tratar. ¿Ok?
en la predicación. En el cuerpo, hermanos, del bosquejo, lo quise poner así para que quedaran en una sola. Aquí va a poner el primer punto, el segundo punto, y si trae puntos menores a tratar, los pone. Los siguientes puntos, otro punto, y si trae puntos también los divide. Y la conclusión, resume los puntos, saca la conclusión del tema y hace la invitación a la oración. Es algo muy sencillo, no crea que es muy complejo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, mire. Vamos a organizar las ideas. Siempre que ya tenga usted un tema que va a tratar, ahorita vamos a poner un ejemplo, usted debe de organizar sus ideas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a exponer? O si voy a hacer un sermón textual, ¿sí? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Puede usar ilustraciones? Sí puede usar ilustraciones, pero las ilustraciones deben de ser afín al tema que usted está tratando. Es decir, si usted va a hablar de la vida eterna, tiene que sacar una ilustración que tenga que ver con la vida eterna. Si usted va a hablar sobre la familia, tiene que hacer una analogía o una ilustración que trate sobre la familia. Ahorita vamos a hablar un poquito ahorita le voy a enseñar un poquito acerca de eso, ¿ok? Ya una vez que tenga más o menos eso, empieza a hacer una revisión del bosquejo y ahorita se lo voy a enseñar cómo. Ya usted tiene la idea, dice, voy a hablar de Juan 3:16, ahorita aquí lo traigo, ahorita se lo voy a enseñar, ok. ¿Qué voy a decir? Voy a entender el texto, ¿de qué está hablando el texto? Voy a hacer una ilustración del amor, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor de los hombres? ¿Cómo sería el amor de Dios? Usted empieza a hacer contrastes, ¿sí? Usted empieza a hacer contrastes, ¿sí? Se empieza a hacer preguntas, siempre hágase preguntas, hermanos, siempre hágase preguntas. Por si vamos a leer, es el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, le dije la otra vez, ay, ¿cómo será qué significa habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué entiende usted por habitar al abrigo del Altísimo? ¿Cómo puedo dejar de habitar? ¿Puedo quedar fuera de la protección de Dios? ¿Morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué significa morar bajo el cuidado de Dios? ¿Sí? Y usted empieza a hacerse preguntas y a tratar de contestar esas preguntas con la Escritura, ¿sí? Y empieza a desarrollar su bosquejo. Siempre pregúntese, siempre pregúntese, siempre pregúntese. ¿Ok? Entonces empieza a revisar el bosquejo y el bosquejo debe de seguir una lógica para que usted pueda llevar a una conclusión a las personas. Sí, debe seguir una lógica. Los puntos deben de seguir una lógica. ¿Ok? Si no está siendo redundante, si no está repitiendo los mismos puntos o el mismo tema, si hay un equilibrio entre los puntos, si se comunican uno con otro, todo eso lo debe de ver. Y ahorita se lo voy a enseñar. ¿Significa eso que no puede tocar el mismo tema varias veces? Sí lo puede tocar. Y usted puede hacer el mismo sermón sobre el mismo pasaje varias veces. Y la palabra de Dios es tan vasta que le va a salir distinto. Y va a haber algo nuevo que pueda enseñar. ¿Ok? Los últimos comentarios. Aprender de otros, mire. Si usted va empezando, yo le aconsejo que se consiga un buen libro de bosquejos, donde ya vengan algunos bosquejos que le sirvan de idea para predicar. Eso no es ningún problema, hermanos. Hay hermanos como la guía dominical. ¿Usan la guía dominical aquí, verdad que sí? Es lo mismo, hermanos. Están usando el trabajo de alguien que Dios inspiró para sacar un tema para la iglesia. El problema no es que lo use o no. Escuche bien. Usted tiene que hacer suyo ese mensaje. No basta nomás con que usted lo agarre y lo lea. Tiene que apropiarse de él para poderlo enseñar. Tiene que apropiarse. Yo lo que le dije, tiene que apropiarse del mensaje para poderlo enseñar. Es lo mismo, usted puede conseguirse un buen libro de bosquejos. Hay algunos hermanos que tienen buenas enseñanzas y de ahí puede sacar temas para que vaya enseñándole a la iglesia. ¿Ok? Trate de que sea sencillo, hermano. Trate de que sea sencillo, no le eche mucho rollo si no tiene la capacidad. No se meten muchos asuntos
teológicos muy profundos o lenguaje griego, hebreo, si usted no conoce, porque se va a meter en problemas, ¿sí? Trate de que su mensaje sea sencillo, entendible, digerible, para las personas, que las personas lo puedan digerir cuando lo están escuchando, ¿ok? Ahora mire, aquí, ¿cuántas clases de sermones puede haber? El sermón textual, que es sobre este ejemplo vamos a hablar, es un sermón sobre un texto, exclusivamente sobre un texto. Si usted va a hablar sobre Juan 3:16 o cualquier otro texto que Dios le haya puesto en su corazón, ese es un sermón textual. Usted va a desarrollar el sermón sobre ese texto, ¿ok? Este es el otro tipo de sermón, es el que yo uso. Me gusta mucho ese tipo de enseñanza, la enseñanza expositiva. En lo personal creo que es la mejor enseñanza que puede haber, enseñar de manera expositiva la palabra de Dios. Es muy difícil de preparar los sermones porque requiere mucho estudio y mucho tiempo, y a veces tienes que partir los mensajes en 2 o 3 para poder enseñarlos de manera expositiva, bien enseñado a las personas, ¿sí? Ese es el más difícil, y este es el otro que también me gusta, que también lo uso yo, sobre temático. Casi biográficos no saco, uso más los otros dos, aunque a veces tome la vida de alguna persona de la Biblia para sacar una enseñanza, eso sí lo he hecho, pero no me baso en la vida de la persona como tal, sino en algún hecho de la vida de la persona para sacar un tema, ¿ok? Son básicamente los tipos de sermones. Usted puede tomar un tema como David, como Sansón, puede sacar amores que matan y saca un sermón sobre Sansón, ¿verdad? Y saca un sermón sobre la vida de él, sobre la vida de David, sobre la vida de Abraham, infinidad, muchos que hay ahí, Elías, muchos, ¿verdad? Héroes de la fe, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Mire, aquí puede ver un ejemplo, mire, de un bosquejo temático. El tema es sobre el pecado, y usted saca 3 puntos principales. ¿Qué causas hay en el pecado? Pues nos lleva a la ceguera espiritual, ¿verdad? ¿El pecado nos aleja de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Nos lleva al estancamiento espiritual? Aquí ya tiene los 3 puntos. Nomás al reflexionar un poquito en las consecuencias del pecado, ¿sí? ¿Pero qué más? Aquí está el primer punto, lo vamos a dividir. El pecado nos lleva a la ceguera espiritual. Olvidamos los principios espirituales contenidos en la Biblia. La gente se empieza a dejar de leer la Biblia y se le empieza a enfriar el corazón y se le empiezan a olvidar las cosas. Dejamos a un lado las pautas trazadas por Dios. Aquí se olvida, al olvidarte de esto, te apartas del camino y ya no empiezas a andar conforme a lo que Dios quiere que andes, sino conforme a tu corazón que se está desviando. Empiezas a practicar cosas que habías dejado, ¿ok? No lo estoy predicando todavía, nomás le estoy dando ideas. El pecado nos aleja de Dios progresivamente. Nadie se va de la noche a la mañana de la iglesia, ¿verdad? Como que se empiezan a alejar y luego de repente, ya no vino el hermano, quién sabe qué onda. Y luego, no hombre, fíjense que dijeron que lo vieron por allá, que andaba, quién sabe qué tan bueno. O sea, ahí se van alejando. ¿Sí? Nuestra conciencia nos rasguye y nos apartamos del Dios que da vida. Es decir, cuando hay pecado en nosotros, hermano, la gente no se quiere acercar a la iglesia. La gente tiene miedo a acercarse otra vez a Dios porque no conocen el amor de Dios, que Dios te recibe a pesar de que aunque te hayas apartado, te hayas equivocado, hay gracia. Mientras haya vida y gracia, y Él te recibe y te restaura, ¿ok? Pero la gente le da pena. No, hombre, es que ¿qué van a decir los hermanos? Que esto, que el otro. Me siento mal, me siento hipócrita con Dios, porque pues hoy estoy, mañana no estoy. Eso le pasa a la gente. Entonces, aquí yo le estoy dando nada más así, a grosso modo, ideas. El pecado nos lleva a un estancamiento espiritual. Un cristiano inmerso en el pecado no progresa, se queda en lo mismo. Ya he visto gente que no hay un progreso espiritualmente hablando, siguen siendo iguales, no se ven más comprometidos con la iglesia ni con su vida cristiana.
Un cristiano inmerso en el pecado está ajeno a las verdades bíblicas. No puede crecer en el conocimiento de Dios porque hay un velo. El pecado pone un velo, hermanos, en la vida, en la vida espiritual del hombre, que no lo deja ver las verdades de Dios, porque hay pecado. El pecado en el cristiano, hermanos, el pecado no lo saca de ser hijo de Dios, ¿ok? El pecado estorba en tu relación con Dios. Mire, es como esto, para que me entiendan. Si un hijo o una hija se pelea con su papá y no se hablan, ¿dejan de ser padre e hijo? ¿Verdad que no? Aunque digan, no, ya no eres mi papá. ¿Verdad que no? Porque hay un lazo de sangre irrompible. ¿Sí? El Hijo de Dios también. Se estorba la relación el pecado estorba la relación con Dios. ¿Sí? Hay un pecado que no te deja estar en la correcta relación con Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a la gente que si está alejada de Dios, que si se siente indigno, hay perdón, hay reconciliación y hay restauración. Esa es la conclusión, hermano, a la que usted debe llegar. Más o menos así es el asunto. ¿Ok? No vamos a hablarle a la gente del pecado nada más y condenarlos. Eso no sirve de nada. Si yo no le digo a la gente, hermano, Dios te puede restaurar. ¿Quieres dejar esa vida? Dios te puede sacar del pecado. Dios te puede restaurar a la posición que tenías con Él. Y puedes regresar como el hijo pródigo a la casa de tu padre. Puedes regresar. Entonces tenemos que llevar a la gente en ese tren hasta llevarlo aquí, hermanos. A enfrentarlos con su pecado, pero a llevarlos a los pies del Señor para que sean restaurados. A la gente hay que decirle que está mal, pero hay que decirle que se puede componer. ¿Ok? Hay que saber hacer ese balance. ¿Ok? Entonces déjame ver qué sigue aquí. Ok, vamos a ver un ejemplo de bosquejo textual. ¿Ok? Ya lo vimos. Ok. Ok, estamos en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, lo primero que debemos hacer es dividirlo, de ser posible, mínimo en 3 partes. El texto, ok. La primera parte sería, porque de tal manera amó Dios al mundo. La segunda parte podría ser, este amor llevó a Dios a una acción. Porque usted puede decir que ama a alguien, pero si no acciona, yo no creo. El amor siempre lleva a una acción, hermanos. Por eso los que dicen que aman a Dios y no hacen nada en la iglesia, no, yo no creo que lo amen mucho, porque no accionan. Ok, y la tercera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí, así de una manera rápida, podemos partir este texto en 3 secciones. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos segmentos construirá un punto que se tocará en el mensaje. ¿Ok? De esta manera, tomando como referencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, podemos crear la primera división. ¿Cuál es la primera división? Que Dios ama al mundo. ¿Cuál es la base bíblica? La primera parte del texto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría aquí una subdivisión? Dios ama al mundo porque Él lo creó. Dios ama al mundo porque Él hizo al hombre. Dios ama al mundo, ¿desde cuándo? Desde los comienzos de la creación. ¿Ok? Entonces ya va dividiendo usted el mensaje poco a poco. Entonces ya aquí, hermano, tiene su primera sección del bosquejo. Tiene su punto principal, su base bíblica y 3 pequeños puntos a tratar en ese sermón. ¿Ok? De 3 puntos, ya aquí tenemos
4 en la primera sección. ¿Ok? ¿Se da cuenta lo que hicimos? Nada más dividimos. Pero todo esto, hermanos, todo esto sale de cuestionarse usted, de cuestionar usted el texto en el sentido positivo. ¿Por qué ama Dios al mundo? ¿Desde cuándo? ¿Sí? ¿Cómo se muestra el amor de Dios ahora entonces? Dios manifestó su amor mediante su Hijo, la referencia que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora nos corresponde dar soporte a este planteamiento, ¿verdad? Y quedaría así: Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo. Jesús era el único Hijo de Dios, ¿verdad? Por tanto, representa un gran sacrificio. Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad. Entonces usted arma su cuadro, su segundo punto aquí. ¿Ve? Ya tiene su segunda división con estos puntos a tratar. Aquí puede hablar cómo Dios, en su infinito amor, dio a su Hijo para salvación de la humanidad. Era un sacrificio, y puede ejemplificar quién daría un hijo por la humanidad de ustedes. Yo no, ni uno, nomás tengo 2, ¿verdad? Pero Dios dio su único Hijo como rescate por nuestros pecados, y ahí se la lleva. Pero falta lo bueno. Llegamos al espacio principal, que digo yo: Jesucristo es la única puerta a la eternidad. Y aquí es donde usted cierra el mensaje evangelístico. No hay otra entrada al cielo, hermanos. No hay santos, no hay vírgenes, no hay sacrificios, no hay nada que el hombre pueda hacer, sino solamente a través de Jesucristo. ¿Ok? La referencia sería: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a examinar los argumentos o puntos sobre esta división mayor. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios. Quien cree no morirá para siempre. Quien cree tendrá la vida eterna. ¿Sí? Y arma usted el siguiente punto. Jesucristo, la puerta a la vida eterna, da su base bíblica, aquí está: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí están los 3 puntos que ya mencionamos. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios. Quien cree no morirá para siempre. Quien cree tendrá la vida eterna. Y así es como queda su bosquejo. Este sería el bosquejo. De un solo versículo, todo lo que sacamos. De un solo versículo. ¿Ok? Hermano, eso requiere práctica, es práctica. Hay que estar, conforme más vayas trabajándolo, más lo vayas practicando, con más fluidez. ¿Ok? Y hasta ahí llegamos con eso. ¿Tienen dudas hasta ahí, hermanos?